Cuando un futbolista del peso de Jude Bellingham empieza a sentirse incómodo dentro del proyecto, la responsabilidad inevitablemente salpica al entrenador. Porque Bellingham no es un jugador cualquiera. No estamos hablando de un suplente. No estamos hablando de un futbolista secundario dentro de la plantilla. Estamos hablando de uno de los talentos más importantes del fútbol europeo. Un jugador que muchos veían como el futuro líder del Real Madrid durante la próxima década. Por eso el hecho de que haya pedido a la directiva que no dificulte su salida es algo que dentro del club se está analizando con enorme preocupación. El Real Madrid sabe perfectamente que perder a Bellingham no sería simplemente una transferencia más. Sería un golpe deportivo y también simbólico. Sería la salida de un jugador que representaba el futuro del proyecto. Y mientras el club intenta manejar esta situación con discreción, varios gigantes europeos empiezan a observar con atención lo que está ocurriendo. Ya hemos hablado del Liverpool, que según varias informaciones estaría dispuesto a poner sobre la mesa una oferta cercana a los 110 millones de euros. En Inglaterra ven a Bellingham como el líder ideal para una nueva era del club. Un futbolista inglés, joven, con carácter competitivo y con capacidad para convertirse en el referente absoluto del equipo durante muchos años. Pero el Liverpool no es el único que está atento. En las últimas horas también ha empezado a mencionarse otro posible destino que podría cambiar completamente el escenario. El Paris Saint-Germain. El club francés, que en los últimos años ha demostrado no tener miedo a realizar grandes inversiones, también podría aparecer en la carrera por Jude Bellingham si la situación en el Real Madrid continúa deteriorándose. En París llevan tiempo buscando reforzar su centro del campo con un jugador de liderazgo, un futbolista capaz de marcar el ritmo del equipo y de asumir responsabilidades en los momentos decisivos. Y desde la perspectiva del mercado, Bellingham encaja perfectamente en ese perfil. Además, el Paris Saint-Germain tiene algo que podría resultar muy tentador para cualquier jugador que se sienta incómodo en su actual club. Capacidad económica prácticamente ilimitada y un proyecto dispuesto a construir alrededor de una nueva gran figura. Imaginad por un momento ese escenario. Liverpool presionando para traer de vuelta a Inglaterra a una de sus mayores estrellas. El Paris Saint-Germain dispuesto a entrar en la operación con una oferta que podría incluso superar los 110 millones. Y el Real Madrid en medio de todo, intentando decidir qué hacer con un jugador que hace poco tiempo era considerado intocable. Retenerlo a la fuerza podría generar todavía más tensión dentro del vestuario. Pero dejarlo salir también podría ser interpretado como un fracaso en la gestión del proyecto deportivo. Y yo te pregunto algo muy directo, madridista. ¿Te imaginas a Jude Bellingham vistiendo la camiseta de otro gran club europeo dentro de pocos meses? ¿Te imaginas al Bernabéu viendo como uno de los talentos más grandes del fútbol actual abandona el equipo justo cuando debería estar entrando en su mejor momento? Porque desde mi punto de vista, perder a Bellingham ahora sería un error enorme. Y hoy, madridistas, la situación alrededor de Jude Bellingham parece encajar exactamente en uno de esos momentos. Porque cuando un jugador de su talento, de su jerarquía y de su importancia dentro del proyecto empieza a plantearse seriamente la posibilidad de marcharse, el problema ya no puede ignorarse. No se puede esconder bajo la alfombra. No se puede resolver con un simple comunicado institucional o con una frase diplomática en rueda de prensa. Hay algo que no está funcionando. En el entorno del Real Madrid se empieza a hablar cada vez con más claridad de un vestuario que no atraviesa su momento más saludable. Un grupo de futbolistas extraordinarios que, sobre el papel, debería dominar Europa durante años, pero que en la práctica no está encontrando la armonía que el equipo necesita. Y cuando el equilibrio interno se rompe, las consecuencias se reflejan inmediatamente sobre el césped. Partidos donde el equipo parece desconectado. Momentos en los que cada jugador intenta resolver la situación por su cuenta. Gestos de frustración que las cámaras captan durante los encuentros. Discusiones tácticas en pleno partido. Miradas que no siempre transmiten unidad. El madridismo ha visto muchas plantillas llenas de estrellas a lo largo de su historia. Pero también sabe reconocer cuando algo no encaja. Y lo que está ocurriendo con Jude Bellingham podría ser uno de los síntomas más claros de ese problema. Porque el inglés no es un jugador silencioso dentro del campo. Es competitivo, exigente, intenso. Es de esos futbolistas que no se conforman con participar. Quiere liderar, quiere asumir responsabilidades, quiere ser protagonista en los momentos decisivos. Pero en el actual escenario del equipo, ese protagonismo parece haberse diluido. La presencia ofensiva de Vinicius Junior, el peso mediático y deportivo de Kylian Mbappé y las decisiones tácticas del cuerpo técnico han cambiado el rol que Bellingham tenía cuando llegó al club. Y eso ha generado incomodidad.
No se trata simplemente de una cuestión de números o de estadísticas. Es una cuestión de sensaciones. De sentirse importante dentro del proyecto. De sentir que el equipo gira alrededor de una idea clara en la que todos los líderes tienen un lugar definido. En este momento, muchos aficionados empiezan a tener la impresión de que el Real Madrid todavía no ha encontrado ese equilibrio. Y cuando el vestuario percibe esa falta de dirección clara, las tensiones aparecen. Aquí es donde vuelve a surgir la gran pregunta que sobrevuela el entorno del club, la gestión del entrenador. Porque dirigir al Real Madrid significa mucho más que colocar jugadores en una pizarra. Significa dominar el vestuario más exigente del fútbol mundial. Significa tener la personalidad suficiente para sentar a una estrella si es necesario. Significa ser capaz de mirar a los ojos a los grandes nombres del equipo y dejar claro que el escudo está por encima de cualquier ego. Muchos madridistas empiezan a preguntarse si Álvaro Arbeloa ha logrado consolidar esa autoridad. Los resultados irregulares, las dudas tácticas en algunos partidos importantes y ahora, esta situación alrededor de Bellingham han abierto un debate inevitable entre los aficionados. No es un debate cómodo, porque Arbeloa es un hombre profundamente identificado con el club. Fue un jugador que defendió la camiseta con orgullo, con entrega, con espíritu competitivo. Pero entrenar al Real Madrid es otra dimensión. Y cuando un futbolista del nivel de Bellingham empieza a contemplar seriamente su salida, es imposible no analizar todas las piezas del tablero. Porque si finalmente el inglés abandona el club, la pregunta será inevitable. ¿Se pudo evitar? ¿Se hizo todo lo necesario para que uno de los talentos más importantes del fútbol europeo se sintiera plenamente integrado dentro del proyecto? Mientras estas preguntas empiezan a circular entre el madridismo, el mercado ya está preparado para reaccionar. El Liverpool sigue atento. En Inglaterra consideran que Bellingham podría convertirse en el líder absoluto de una nueva etapa del club. Un jugador capaz de devolver al equipo al centro del fútbol europeo durante muchos años. El Paris Saint-Germain tampoco pierde detalle de lo que está ocurriendo. El club francés busca construir un nuevo ciclo competitivo y sabe que incorporar a un futbolista del perfil de Bellingham sería un golpe de autoridad en el panorama internacional. Dos gigantes del fútbol europeo esperando en la puerta. Y en medio de todo, el Real Madrid. Un club que siempre ha defendido una filosofía muy clara. Nadie está por encima del escudo. Si un jugador quiere marcharse y llega una oferta que el club considera adecuada, la puerta nunca ha estado completamente cerrada. Pero aceptar la salida de Jude Bellingham no sería una operación cualquiera. Sería admitir que algo dentro del proyecto no ha funcionado como debía. Sería perder a un futbolista que todavía tiene muchos años por delante en la élite. Sería ver cómo uno de los jugadores llamados a liderar el futuro del club se marcha justo cuando debería estar consolidándose como uno de los grandes referentes del equipo. Por eso muchos madridistas sienten una mezcla de preocupación y tristeza al escuchar estas informaciones. Porque el Bernabéu conectó con Bellingham desde el primer día. Su forma de competir, su carácter, su manera de celebrar los goles, su intensidad en cada partido. Era fácil imaginarlo levantando trofeos con esta camiseta durante muchos años. Y por eso duele pensar que esa historia podría terminar mucho antes de lo que todos imaginábamos. Pero ahora quiero escucharte a ti, madridista. Quiero saber qué piensas realmente sobre todo esto. ¿Crees que el Real Madrid debe luchar con todas sus fuerzas para convencer a Bellingham de que se quede? ¿O crees que si el jugador ya ha tomado la decisión de marcharse, lo mejor sería aceptar una gran oferta y empezar una nueva etapa? Tu opinión es muy importante, porque el madridismo siempre ha sido la voz más poderosa de este club. Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame qué harías tú si estuvieras en la directiva del Real Madrid. Y si te gusta este tipo de contenido sobre la actualidad del club más grande del mundo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal El Madridista y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras noticias. También te recomiendo que hagas clic ahora mismo en la noticia que aparece en pantalla, porque en ese vídeo analizamos otro tema que está generando mucho debate entre los aficionados del Real Madrid. Nos vemos allí. ¡Hala Madrid!